Saludos, un cordial saludo a usted que nos está viendo a esta hora. De nuevo estamos aquí en Dialogando Online con mi amigo, mi entrañable amigo, licenciado José Acosta, desde Toronto, Canadá. Licenciado, saludos. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, de acuerdo al lugar donde esté el que nos escucha. Así es. Bueno, el tema del programa de hoy tiene que ver con Estados Unidos, que está abocado a otro proceso de elecciones próximamente. Ya se habla, bueno, se ha dicho oficialmente que el actual presidente Biden aspira a reelegirse y Donald Trump, en medio de una tormenta de acusaciones, de demandas, de juicios, dice que sí, que él vuelve por la revancha y que va a postularse por el Partido Republicano para las próximas elecciones, los próximos comicios en los Estados Unidos. Por supuesto que las elecciones en Estados Unidos, pues, hace que el mundo mire hacia ese país, porque es un país que durante muchos años, en los últimos 50, 60 años, ha estado liderando todos los aspectos relacionados con la economía, la política, la parte militar, geoestratégica, en fin. ¿Qué te parece? ¿Cómo se avisora el futuro de las elecciones en Estados Unidos, licenciado? Bueno, de acuerdo a mi punto de vista, el panorama político de Estados Unidos no es, no goza de la mejor salud, para decirlo en un término fácil de entender, porque tradicionalmente la política norteamericana se ha dirimido entre dos partidos, el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Sí. Pero resulta que ahora los líderes de ambos partidos están signados por una gran cantidad de problemas que dejan mucho que desear para lo que uno como ciudadano del mundo aspira que sea característica de un líder de Estados Unidos por la influencia que tiene Estados Unidos en el mundo. Mientras Donald Trump, como bien decías al inicio, tiene ya en este momento tres acusaciones formales en tres tribunales sobre aspectos graves. Tiene una acusación por delitos fiscales, por amañar la contabilidad de la empresa, por valorar el patrimonio si que iba a pedir crédito o por subvalorarlo si era para pagar el fisco, en fin, ese es en el estado de Nueva York. Ujú. Tiene otra acusación en el estado de Miami, en la Florida, en Miami, por manipulación incorrecta de documentación clasificada secreta, entre las que se encontraban documentos que ponían en peligro la integridad física de la agentura, de la CIA, de los órganos de inteligencia de Estados Unidos y otros temas más relacionados con las armas nucleares. Sí. Y además obstruyó la justicia, escondió los documentos en un baño en su mansión ahí en West Palm Beach, en fin. Tiene otra acusación en el DF, en el distrito de Washington. Washington, Esta D.C. por cuatro crímenes de gran connotación: obstruir o sea, defraudar la confianza de Estados Unidos, intentar revertir las elecciones, lo que es la declaración de los votos, etcétera. Yo no voy a entrar en aspectos técnicos porque eso no es el objetivo de nuestro video. Lo cierto es que son cuatro crímenes relacionados con las elecciones en aquel se inventó un cuento de que le habían hecho fraude, lo cual es Sí. absolutamente mentira. Nunca en la Y vida que se pudo. nada más parecido a un intento de golpe de Estado de lo que ocurrió en el Capitolio a No principios de fue un enero. intento de golpe de Estado. Sí, 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 indudablemente. Él instigó a que asaltaran el Capitolio. Hay 904 personas en tribunales de Estados Unidos, muchos de ellos ya han sido juzgados por el delito de invadir el Capitolio con el objetivo, entre otros, de ajusticiar al vicepresidente Mike Pence Mike Pence, o a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Nancy Pelosi. Pelosi. Ujú. Gravísima. Allí Sí. hubo un disturbio terrible, allí hubo policías que murieron, de todo. Y hay un cuarto proceso judicial en el estado de Georgia que todavía no se ha consumado la acusación, pero ya hay un gran tribunal nombrado, también relacionado con las elecciones, porque Donald Trump estuvo presionando al secretario de Estado de Georgia para que le buscara, decía, solo tienes que conseguirme 11.880 votos, era lo que
Era uno más de lo que le había sacado de ventaja a Biden. O sea, estaba instigando a hacer un fraude. Ese es Trump. Después voy a volver. Y tú también. El líder del Partido Demócrata, Joe Biden, presidente en funciones, está en una tormenta por corrupción. Su hijo, Hunter Biden, está siendo investigado por un abogado especial. Además de que ha tenido una vida tortuosa de droga, de alcoholismo, de burdeles, de problemas. Bueno, tuvo un amorío con la esposa de su hermano que se murió de cáncer, para que tengamos una idea de que, cuál es la catadura moral que tiene este hombre. Imagínate. Es una escoria, para Sí. decirlo en buen cubano. Y Joe Biden lo tuvo apañando todo el tiempo, ha salido un escándalo, cobró, que se sepa hasta ahora, 20 millones de dólares, nada más y nada menos, que de empresas ucranianas, Ucraniana, sí, eso es famoso. de Rusia, de Rumanía, por tráfico de influencia con el padre que era vicepresidente. Pero además hay otros familiares de Biden envueltos en el escándalo, a los cuales también les mandaron dinero para lavarlo en empresas fantasmas que inventaron. Entonces, lo que tenemos ahora en este momento es que ni siquiera uno puede decir, voy a escoger el menos malo, porque yo si fuera norteamericano no votaba por ninguno de los dos. Entonces, realmente yo me imagino que en algún momento porque la política norteamericana en general, Estados Unidos es un país brillante, es un país que ha logrado grandes cosas en el mundo. Yo creo que tiene que dejar este episodio tan triste y buscar nuevos líderes, gente que tenga otro perfil, que tenga otra visión del mundo para poder enfrentar los desafíos que el mundo tiene. Entonces, esa es una pequeña sinopsis del problema. ¿Y tú qué crees? Evidentemente, en Estados Unidos, como en el resto del mundo, hay una crisis de liderazgo, porque ya a estas alturas, dos personajes como Trump y Biden, bueno, pues prácticamente irían en retirada, si no estuvieran retirados ya de la política, porque ya a esta altura de que era ya muy probable que hubiese emergido una clase política de una nueva generación y con un enfoque diferente para enrumbar a Estados Unidos, que está atravesando por grandes problemas internos, además de lo que tú señalabas. Estados Unidos prácticamente ha estado abocado, hay una polarización muy grande, Sí, ha sí, estado abocado a una guerra civil, ha estado abocado, ya como señalábamos, a un golpe de Estado encabezado por los parciales de más extrema tendencia, seguidores de Trump, y sin lugar a dudas también ha ido, que lo hemos comentado aquí en nuestros programas, ha ido perdiendo liderazgo a nivel internacional. Está en juego lo que tú señalabas y hablábamos en el programa anterior de el posible desplazamiento del dólar como moneda de transacción, de cambio a nivel internacional en la economía global. Eso sería un golpe muy duro para Estados Unidos. No va a ser mañana ni pasado, pero puede ser que ocurra. En el campo militar también se ha visto relegado en algunas, por ejemplo, Rusia tiene algunas armas sónicas que no tiene Estados Unidos. China económicamente se le ha ido acercando cada vez más y más y más y más. Y Estados Unidos tiene una guerra declarada, una guerra comercial declarada con China, tiene una guerra geoestratégica, geopolítica declarada también con Rusia, apoya a Ucrania y al presidente de Ucrania, que yo digo que tiene mucha responsabilidad en lo que está pasando en Ucrania. Para mí es un tipo muy irresponsable, Zelensky, claro, y se metió en la jaula con el león pensando que el león no lo iba a morder. el león no lo iba a morder, se Eso dejó no justifica manipular al por león, esta... Dime. que eso no justifica al león. No, no, no lo justifica de ninguna Pero él manera. le dio en bandeja de plata la Sí, justificación para que el otro hiciera lo que hizo. exactamente. Y así por el estilo, pasando muchas cosas. Se ha hablado incluso de que puede haber una escisión de Estados Unidos, como le ocurrió a la Unión Soviética. Ha existido y hay antecedentes. Existe esa posibilidad de que algunos estados, por su poder económico, por ejemplo, el estado de California,
tiene un poder económico superior al de muchísimos países del mundo y también algunos analistas de la política norteamericana y de la situación interna en Estados Unidos han pronosticado que pudiera ocurrir una escisión de Estados Unidos, un desmembramiento de Estados Unidos en un futuro. O sea que es un problema muy serio. Y mientras estos males, estos problemas están amenazando, la política norteamericana me parece que se ha sentado mucho en el tradicionalismo, en la retórica, implementando los mismos guiones de hace 50 años que hoy en día no funcionan, y eso le ha hecho mucho daño. Y lo que decíamos, la falta de liderazgo alternativo entre una banda y el otro, en el Partido Demócrata y Republicano, líderes que tú veas, óyeme, qué clase de político ese, qué proyección tiene, como fue Barack Obama. como fue Obama. Y Claro. entonces, Joe Biden es una persona decrépita. No se trata de que tú y yo estemos en contra de los viejos. mira, hay un Félix Murillo que nos ve en Costa Rica, no le gusta ese término. Bueno, pero es una persona que en su proyección escénica, eso es lo que muestra. Sí, Por ejemplo, hace 3 días estaba dando una conferencia de prensa para informar sobre la asignación de recursos por el desastre que hay en Hawái. Y cada vez que se fue a referir a la ciudad que estaba incendiada en Hawái, en vez de decir el nombre correcto, decía Miami. Entonces, es objeto de burlas constantes. sí. Cada vez que termina una pequeña presentación, está perdido, no sabe por qué puerta tiene que salir. Es una persona que está desconectada del mundo, es una gente que no es un líder, realmente tiene una situación en Estados Unidos grave. Y por el otro lado, la alternativa de Donald Trump es un neofascista, es xenófobo, es racista, antiinmigrante y además mentiroso compulsivo. De O tal sea, casta, de la casta le viene al galgo, como dice un refrán, porque desde el abuelo de él, ahí en la historia, hay un libro, no sé si yo te lo envié, escrito por una sobrina de Donald la Trump, sobrina, sí. donde habla de la familia. Y viene del abuelo, Trump viene de por allá, la familia tiene raíces en Alemania, por allá, de Europa, y tienen ese arrastre, eh, En realmente. resumen, desde mi punto de vista, la situación que se presenta en el panorama político de Estados Unidos es sombría. Yo soy canadiense, vivo en Canadá, tengo todo el derecho a preocuparme porque la economía y toda la vida de Canadá está interconectada con Estados Unidos. Sí, es casi un... Esta polarización que se ha estado desarrollando en Estados Unidos, de la cual Donald Trump tiene una altísima responsabilidad, no se sabe cómo va a terminar. Y realmente yo creo que ojalá, y lo pido con toda la responsabilidad, surja un buen candidato independiente. Una vez que ya se definan los dos candidatos, se puede dar caso que Donald Trump sea candidato republicano desde la cárcel. Es una posibilidad de 90% en este momento. Sí. La ley no lo prohíbe, increíble, pero bueno, No, se es que puede las dar leyes de caso. Estados Unidos son del siglo XVI por allá, son ¿Eh? pues, un Se puede dar sistema caso que el judicial muy candidato obsoleto. republicano esté en una cárcel, que el candidato demócrata sea Biden, que apenas puede caminar, y entonces surja un candidato independiente que pueda por primera vez en Estados Unidos ganar las elecciones. Ojalá. Así que son en noviembre del año próximo. Sí. Las elecciones, hay En noviembre del un, 2024. exactamente, porque es un proceso que empieza con los candidatos anunciando sus intenciones, ya ese proceso está transcurriendo en este momento. Luego se realizan los debates que son previos a las elecciones primarias y a las asambleas de los partidos políticos, que también se conocen como caucus. Y luego los estados y los partidos políticos realizan las elecciones primarias y sus asambleas de partido. Ya después, posteriormente, en julio y principios de septiembre, los partidos políticos realizan las convenciones nacionales para elegir a sus candidatos. En septiembre y octubre, eso sería el año próximo, los candidatos participan en los debates presidenciales. A principios de noviembre, el día de las elecciones es el primer martes después del primer lunes del mes de noviembre. En diciembre, los miembros del colegio electoral o electores emiten sus votos en el colegio electoral y a principios de enero del año siguiente el Congreso cuenta los votos electorales y ya el 20 de enero se hace el día de la investidura, es el día de la investidura presidencial. Así
es el Exactamente. proceso eleccionario en Estados Unidos. Recuérdese que el que gana no es el que más votos obtiene de la ciudadanía, sino de los votos electorales. Por eso Donald Trump le ganó a Hillary Clinton hace unos años, pero fue en el 2016. Sí, Porque si y no, Biden a él ahora. Hillary Clinton tenía más votos que Donald Trump, pero Donald Trump obtuvo más votos electorales. Es muy extraño. A los maestros de la democracia realmente yo no los entiendo, pero bueno, así es el sistema electoral en Estados Unidos. Muchísimas gracias, mi querido amigo licenciado José Acosta, desde Toronto, Canadá. A usted también, gracias como A siempre, usted y muy gracias a agradecido. todos los que nos escuchan. Así es, deje su comentario, comparta nuestro programa. Nosotros con muchísimo gusto lo vamos a atender. Hasta la próxima.